Gloria a Dios, aleluya. Le voy a dar lectura y luego oramos. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Perdón, Hechos 26. Hechos 26. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. 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 Voy a dar lectura desde el verso 1 hasta el verso 11. Dice la palabra de Dios: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperaban que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Oremos. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas de una manera muy especial en nuestras vidas. Tú sabes lo que necesitamos. Espíritu Santo, te necesito. Maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, hermana, ocupe su lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Diga: no te dañes. Otra vez más fuerte, diga: no te dañes. No te dañes. El apóstol Pablo, hermano, se le permite en esta lectura que vimos presentar defensa él mismo ante las acusaciones que tenía contra él, mayormente su mismo pueblo judío, que ahora lo tenían a Pablo de adversario, porque él predicaba el evangelio. Entonces él presenta su defensa ante el rey Agripa, y el apóstol Pablo empieza relatando cosas de su vida. Si usted se dio cuenta, dice ahí la lectura, va a notar que dice: desde mi juventud, ellos saben. ¿Sí? Así que él inicia relatando cosas de su vida. Le empieza diciendo que ahí creció en Jerusalén con la más rigurosa secta de aquellos tiempos, que era ¿cuál? La de los fariseos, ¿recuerdan? Y sigue hablando sobre la persecución inicial que él había hecho contra cristianos, donde la obra de Dios iba creciendo y se iba fortaleciendo, y él se levanta contra ellos, encarcelando a muchos cristianos. También recibió poderes, cartas de los líderes religiosos y sacerdotes para salir a perseguirlos en aquella época. Así que Pablo era tremendo en ese momento de persecución, y él estuvo presente cuando estaban apedreando a Esteban, que Esteban muere. Él ahí estuvo presente, y él forzaba a muchos cristianos a blasfemar, a que negaran a Jesús, y él empezó a recorrer naciones para atrapar a todo el cristiano que él pudiera. Y hermanos, en Hechos capítulo 9, del 1 al 19, vemos cuando el Señor Jesús le aparece a Pablo. Usted lee esa historia cuando el Señor Jesús se lo encuentra de camino, una luz asombrosa lo llena y Pablo cae. Una luz que inundó no solo a él, sino a todos los demás que iban con Pablo. Y ahí oye la voz del Señor Jesús, ahí lo escucha. Dice Hechos 9:4:
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí le dice una palabra tremenda: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en esta última parte del versículo es la que yo me quiero enfocar. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y tal vez usted lo ha leído muchas veces y se pregunta: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es dar coces contra el aguijón? En la antigüedad, hermano, los agricultores usaban un palo, una vara puntiaguda, que llamaban aguijón, y era para estimular a los bueyes cuando iban arando la tierra. Iban arando la tierra, era la época del sembradío, y andaban arando la tierra y traían una vara larga, puntiaguda. Si se detenía el animal, le pinchaban con el aguijón, se llama el aguijón. Mantenga esa palabra en su mente, el aguijón. Pero ahora, ¿qué quiere decir la palabra coces? Dar coces, hermano, eso quiere decir dar patadas hacia atrás, tirar una patada con fuerza hacia atrás. Es resistirse a algo y tirar la patada. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo ahí la palabra? De tal manera que cuando se detenía el animal, le daba con el aguijón. ¿Qué hacía el animal? Tiraba una patada hacia atrás. Eso es dar coces. Y muchas veces se hería el mismo animal, la misma pierna, la misma patita con la que aventaba. Sería. Ahora se da cuenta y podía sufrir y se podía dañar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué le dice el Señor? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Contra el aguijón. Digo otra vez: no te dañes. El día de hoy le voy a hablar de unas cosas que estaba pasando Pablo y que muchos cristianos deben tener presentes y cambiar también en su mentalidad, de no dañarse para que no sufran. ¿Por qué se dañaba? En primer lugar, se dañaba porque Pablo pensaba que hacía lo correcto para Dios. Dice el verso 9, Hechos 26, verso 9 y 10: yo ciertamente había creído que mi deber, fíjese lo que Pablo creía, que mi deber era hacer cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo di mi voto. Muchas veces, castigándolos en la sinagoga, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Pablo, desde su juventud, muchos lo conocían, y ahora esa gente lo acusaba a Pablo. Él fue un fariseo, creció conforme a la enseñanza de los fariseos, de la cual el Señor Jesús luego reprendía a fariseos, esa secta de la época, y sus enseñanzas eran muy duras, que ponían peso en la gente. El apóstol Pablo, hermano, creció con el mejor maestro de aquella época, se llamaba Gamaliel. Hechos 22:3. Bien estricto el maestro Gamaliel, que hacía que se aprendieran, si se podía, de la Torá. Pablo menciona que él estudió a sus pies. No solo era un fariseo, un simple más, era un fariseo de fariseos. O sea, él era alguien que superaba a muchos de la época, celoso de su linaje, de la tribu de Benjamín. ¿Todos recuerdan eso, verdad? Desde joven, por lo tanto, era un estudioso que sabía de la ley. Y fue alguien importante en ese momento de persecución, que le dieron cartas: toma, bien, persíguelos. Véngate a palos, mételos a la cárcel esos cristianos. El apóstol Pablo. Así que dentro de su pensamiento, él creía que su deber era hacer eso contra los cristianos. Y él creía todo eso conforme a lo que fue enseñado, conforme a lo que creció. Pensaba que hacía lo correcto, persiguiendo a los cristianos, los arrastraba, los metía a la cárcel y desvivían a uno que otro. Y él prosiguió así durante largo tiempo. ¿Por qué? Porque pensaba que hacía un servicio para Dios.
¿Se da cuenta? Yo pensaba, dice, él pensaba que hacía un servicio para Dios. Por su antigua manera de pensar, por su mentalidad, él pensaba que hacía lo correcto y que estaba ayudando a Dios. Y hacía la voluntad de Dios. Pero solo daba coces contra el aguijón. Solo se estaba dañando él mismo. Y así hay creyentes luego que piensan que hacen la voluntad de Dios. Y no es así. No es así. Así ha habido gente en muchos tiempos, más en estos tiempos de neopentecostalismo actual. El neopentecostalismo moderno es esta época. El posmodernismo del pentecostalismo, donde surgieron apóstoles y profetas por puños que llegaban y le hablaban al primero que se encontraban. Dios te va a hacer pastor, tú eres un profeta, tú eres un apóstol. A todo mundo le hablaban así. Y surgieron por puños que dañaban el evangelio, no estudiaban ni sabían ni la palabra. Y ya porque llegó uno y le dijo eso, dame el evangelio nada más. Y la gente ya no cree en el evangelio. Ayer hablaba con Luis y con Cristian allá arriba en la azotea de la casa, ya que tuvieron reunión las mujeres que fueron a hacer algo, y hablábamos que la gente ya no quiere creer. Invitas y ya no quieren. Ya surgió otro por acá, otro por allá, otro pensamiento de corriente, otro pensamiento, y la gente no quiere. Se ha vituperado tanto el evangelio con el neopentecostalismo actual que no conoce la palabra de Dios. A la gente no le gusta que le prediquen la sana palabra. Les gusta que les hablen bien hermoso y bonito, y dejan la palabra de lado. La gente dañándose, ya no des cosas contra el aguijón. Y así hay muchos cristianos que piensan que ayudan a Dios y hacen su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y las cosas empiezan a salir mal y solo se dañan a sí mismo. A sí mismo. A veces la gente quiere hacer su propia justicia, siempre. Su propia voluntad, no la de Dios. A veces, y siempre les pongo yo ese mismo ejemplo, siempre les pongo ese. ¿Por qué? Porque es el ejemplo más sencillo. ¿Sí? Ya saben todos ustedes que yo no vivo del diezmo, ya saben ustedes. Trabajo, mi esposa trabaja, ustedes ya saben, pero tengo que decir eso para que a ver si así la gente entiende algo. ¿Sí? Porque la gente quiere hacer su propia justicia. Me tocó poner hoy esto para la iglesia, mañana no entrego mi diezmo. Yo no vivo de eso, ni mi esposa. Y hacen su propia voluntad. Pero yo quiero que ustedes sean bendecidos. Yo siempre entrego mi diezmo. Me llega mi sueldo del trabajo y tengo que entregarlo. Llega el fin de mes, tengo que depositarlo y lo entrego. Ahí ando haciendo cuentas luego de, trabajé en la semana, gané tanto y pum, entrego. Y Dios me bendice. Y Dios me suple a mí, a mi esposa. Y me quedé sin carro y ahí vengo en carro y luego me quedó el celular en el taxi y luego no. Ya, mi esposa tuvo que rentar para el fin de semana nada más porque lo va a regresar ya el lunes. Porque iban las compras de lo que iba a ocuparse el día de mañana, la reunión que tuvieron ahí y todo eso. Entonces a veces usted quiere hacer su propia voluntad. A veces la gente me sorprende. ¿Han conocido a Montoya, al que baja de acá arriba hacia abajo? Desde el que empezamos nosotros, a veces viene, me saluda, los saludo, siempre lo invito, ¿no? El día de la fiesta navideña él vino, él estaba atrás. Y a veces él da una lección y yo no sé, Señor. ¿Saben qué hizo las ofrendas? No vino hasta acá enfrente, agarró un sobre, regresó. Y vino y entregó su sobre y yo, Señor, díselo. Cuando viene hace ese tipo de cosas. Y enseña a los demás. A veces la gente se daña a sí mismo. Tú cumple con Dios. Cumple con Dios. Dios siempre ha sido fiel, hermano, contigo. Hay gente que solo quiere recibir bendición. Y si usted se da cuenta, es la misma gente que siempre está batallando, porque quiere hacer su propia voluntad.
No te dañes, no descoses contra el aguijón. Hay gente que piensa que hace la voluntad de Dios, pero bíblicamente no la hace. El Señor Jesús ya había mencionado algo, hermano. El Señor Jesús dijo en Juan 16:11, hablando sobre la persecución que iba a haber. Él dijo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y les dijo el Señor: los van a expulsar de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate va a pensar que hace servicio a Dios. Vean cómo el Señor ya estaba diciendo todo. Pablo pensaba que hacía servicio a Dios, que hacía la voluntad de Dios, que estaba ayudando a Dios. Parece como si Dios no pudiera solo hacer algo, ¿verdad? Yo voy a ayudarlo, yo voy a ir a ayudarlo. Yo creo que Él no tiene fuerza. Eso parece. Y el Señor Jesús sigue diciendo: harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Vean que el Señor Jesús ya está diciendo: se van a levantar estos que los van a perseguir, los van a expulsar, los van hasta matar, pero van a hacer eso porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho todas estas cosas para cuando llegue el momento se acuerden que ya se los había dicho. Y se estaba cumpliendo, hermano, la palabra del Señor. En los primeros discípulos, en la persecución, ya estaban desviviendo a muchos cristianos, a los primeros seguidores de la iglesia, y aún hasta en estos tiempos todavía hay persecución, y hay naciones donde todavía desviven a muchos cristianos, aún en este tiempo. 2000 años han pasado y todavía sigue habiendo persecución y gente muriendo y cristianos dañando a otros cristianos porque piensan que ayudan a Dios. Pablo pensaba que hacía un servicio a Dios persiguiendo a los cristianos. Pero lo más interesante es cuando el Señor Jesús dice: y esto van a hacer porque no conocen al Padre y no me conocen a mí. No conocen al Padre. Pablo sabía la historia de toda su nación. Era un conocedor de la ley. Era un judío, un fariseo, sabía. Pero no conocía al Padre. No había tenido ese encuentro con Él. Y así hay creyentes que dicen conocerlo, pero con sus hechos dicen lo contrario. Usted se va a encontrar a mucha gente así. Dice: no, pues está mal allá, este líder, está mal este otro líder, porque pues la Biblia dice así, pero con sus hechos, su vida, están mostrando lo contrario. Hay creyentes que se saben versos bíblicos. Pablo se sabía mucho de la ley. Él superaba a muchos de los de su época. Y hay gente que se sabe textos bíblicos, pero les hace falta la revelación que da el Espíritu Santo de la palabra. Y eso solo hay cuando hay una comunión, una relación con Él. Hay creyentes que oran en automático cierta oración, pero no durante el día, no están comunicándose constantemente con Dios para tener una relación con Él. Creyentes que oran o ayunan porque se sienten obligados ese día, porque ese día si les tocó, y no un día nada más para estar con Él. Que se congregan, que van porque los trajeron obligados y ya ni modo, y no lo hacen por tener esa comunión firme con Él. Cantan, aplauden automático muchos, pero otros se adoran con el corazón, porque conocen al Padre, conocen a Jesús. Cuando tienes una relación con Dios, te mueves a hacer algo en la voluntad de Dios, no en la tuya. Te mueves a hacer algo porque Dios te mandó, no porque te emocionaste, no por una emoción. Cuando tienes una relación con Dios, su palabra no se contradice con la palabra que ya está aquí revelada. ¿Sí? La Biblia no se contradice. Cuando tienes una relación con Dios, tienes una victoria verdadera y las cosas te empiezan a salir bien. Porque estás haciendo lo que Dios te está mandando y Dios no falla. Dios no falla. Y empiezas a hacer y esforzarte a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, no lo que tú quieres que tú hagas.
tú mismo, por tu propia fuerza, porque se te ocurrió. Y cuando empiezas a tener una relación con Él, sabes que con Él vas a obtener victoria y sin Él no. Recuerdan a Moisés, Éxodo 33. Dios le dice: vas a cruzar este pueblo para allá, pero yo no voy a ir contigo, porque es un pueblo duro. No vaya a ser que el medio de ellos me levante y todos perezcan. Vean qué tremendo, ¿no? El pueblo se puso triste, ¿cómo? Pero vean lo que es una relación. Moisés, hermano, no, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques. Moisés sabe que para poder llevar a ese pueblo rebelde de 1,000,000 para el otro, necesita de Dios. Él sabe, no me saques, no nos muevas, no, si no vas a ir tú. Él sabe. ¿Dónde está la clave, hermano? En esa relación con Dios. Qué fácil hubiera sido tal vez para otro, ¿no? Pues yo los paso, vamos, mi fuerza, mi voluntad, porque yo quiero. Qué tremendo. No descoces contra el aguijón, no te dañes. ¿Por qué se dañaba, hermano? ¿Por qué se dañaba? Porque en lugar de rendirse, se resistía. Diga, no te resistas. ¿Por qué digo que se resistía, hermano o hermana? Porque muchas veces luchamos contra la voz de Dios. Muchas veces hemos luchado todos, hermano, todos nos ha pasado que luchamos contra la voz de Dios. En ocasiones, hermano, Dios te dice: ve, haz esto con tal persona, y no quieres, te resistes. Me pasó, la última vez que me pasó fue hace el año pasado, creo, o antepasado, no recuerdo. Traía 200 pesos en la bolsa y así como que dáselos a la hermana, así de repente, de la nada. Hijo, y no quería, me resistía. Sí pasa, a todos nos pasa. A todos nos ha pasado algo así, que se resiste cuando Dios le dice algo. Y no quería, pues no, fui y se los di. Sí, fui y se los di. Pero ¿qué pasó ahí? Un descanso. Un descanso. Y Dios así ha tratado seguramente con ustedes muchas veces. Ya les he dicho que me resisto a veces cuando tengo que ir a hacer algo, me resisto. Les he sido sincero, me he resistido. Otras veces resistimos, no solo la voz así directa que Dios habla desde tu corazón, en tu interior, sino otras veces lo resistimos en la palabra. ¿Qué es lo más común que pasa a todos nosotros? ¿Cuántos creen que Dios habla por la palabra? Y siempre lo hace. Y cada palabra a veces ¡zas!, va directa al corazón. Y dice así: alguien ya fue y le dijo al hermano, y alguien ya fue y le dijo al que está predicando, alguien ya fue y le contó. No, si sientes que Dios te habla es porque te ama y te está hablando directo, y debes cambiar algo en ti y oírlo. Pero a veces uno se resiste y se daña. No descoces contra el aguijón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Por eso Dios sabe lo que tú necesitas oír, o sabe por dónde, qué vas a hacer, y ¡pum!, la palabra, y ¡zas! Otras veces resistimos, hermano, la conciencia, que podríamos decir que es lo que generalmente pasa a todo el mundo. Pero Dios nunca deja de hablar. Su conciencia le habla a mucha gente, su conciencia le acusa de algún acto que hizo, su conciencia. Y seguramente esto es lo que le pasaba al apóstol Pablo. Muchos cristianos desvividos, muchos arrastrados, muchos a la cárcel, muchos forzándoles, y algo en su conciencia debió haber tratado con él. Otras veces, hermanos, se resiste ante las circunstancias. Por ejemplo, lo básico, que siempre hay gente a la que Dios está llamando, ven, invitando, ven a los pies de Cristo, ven, y sí, luego voy, sí, hermano, luego voy, ore por mí. ¿He conocido a esa gente? ¿Sí? Tienes que venir a la iglesia, sí, pero ore por mí, luego voy. Sí, pero luego, ¿ha conocido? Esta vez sí, pero sí, sigue orando por mí.
Dios le bendiga, sí, yo sé, luego, así, ya conocí a esa gente. Siempre le llega volante, siempre le llega alguien hablándole, siempre le llega alguien invitándole y siempre está resistiéndose con algo. Hasta que no está grave en el hospital, hasta ahí es cuando ya, ok. Hasta que no le falta una mano, un pie, viene, hasta ese momento. Resistiendo. Se resiste uno cuando Dios habla. Y por resistirse se daña uno mismo. Cuando nos resistimos nos aferramos y luchamos. Pablo, pienso yo, resistía a él en su conciencia y ante las circunstancias. ¿Por qué llego yo a esa conclusión? Bueno, porque la Biblia dice que él estaba ahí desde que apedrearon a Esteban. Ellos estaban agarrando pedradas, muriendo un cristiano ahí y él ahí viendo todo. Ahí estaba él. Y cuando desvivían a otros, él daba su voto, sí. Daba su voto. Hechos 26:10 dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, cuando los desvivían, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en la sinagoga los forzaba a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta ciudades extranjeras. Así que cuando él, el apóstol Pablo, tiene ese encuentro con el Señor Jesús, en Hechos 9, cuando nos cuenta, Hechos 9:16, el Señor Jesús, entre otras cosas, le dice: porque yo te mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y al leer eso me doy cuenta el daño que él estuvo haciendo a cristianos, y tal vez su conciencia le estaba hablando. Y tal vez yo me preguntaba, tal vez decía: pero ¿por qué no niegan a Jesús? ¿Pero por qué ya no se retiran de eso y dejan de hablar de él? ¿Pero por qué prefieren que les quiten la vida? ¿Pero por qué prefieren ser encerrados? ¿Por qué simplemente no se retratan? ¿Pero por qué? Y ahora él iba a entender por qué. Y ahora él iba a resistir todo lo peor, iba a sufrir todo lo que pudiera por amor a Jesús. ¿Por qué? Porque él, el apóstol Pablo, iba a ser lleno, inundado del amor de Jesús. Iba a cambiar su vida, su corazón, de tal manera que ahora él iba a apedrear a Pablo. Ahora él iba a sufrir allá en los mares, allá, naufragios, él iba a sufrir frío, él iba a sufrir hambre. Y si iba a cumplir esta palabra, es necesario que sepas cuán es necesario sufrir por mi nombre. Pero ya a Pablo no le importaba. Estaba lleno del amor de Dios, que decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque estaba inundado del amor que solo da Cristo en los cristianos. Un amor inconmensurable. Ahora Pablo podría entender a esos cristianos que él persiguió, encerró y desvivió. Estaban inundados del amor. Del amor. ¿Estamos bien? A veces digo: wow, tienen sí un lugar donde congregarse, un lugar donde no están. Y a veces veo un video por ahí en África, en Nigeria, en las piedras bajo de un árbol, y ahí están los hermanos. Algo pasa con el evangelio actual. Ya no se predica Jesucristo, su salvación. Dios siempre ha hablado, hermano, ya sea por su palabra, ya sea por medio de su voz, por conciencia de las personas, por circunstancias, pero Él siempre lo ha hecho. Estemos atentos a su voz y no demos cosas contra el aguijón, para que no nos dañemos, para que no se dañe. ¿Qué más, hermano? ¿Por qué se estaba dañando él mismo? Porque se rebelaba contra algo más fuerte. Dígame, ¿quién de ustedes puede vencer a Dios? ¿Por qué nos rebelamos entonces? Dice Hechos 9:4 que él cayendo en tierra y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Una cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esa es la frase que resume todo.
La frase que resume: te estás rebelando contra algo más grande y te estás haciendo daño tú mismo. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. No te resistas. Ya les hemos platicado y predicado sobre la mentalidad, hermano. Que el cristiano debe cambiar muchas de sus mentalidades porque quiere venir a Cristo y sigue sin dejar el barrio. Antes eras cierta persona en el mundo y tal vez eras una persona muy mal hablada, muy grosera, pero ya estás en Cristo, tu mentalidad debe ser distinta. Mira, todo lo mal hablado, lo grosero, palabras doble sentido, ya queda atrás. Tu mentalidad debe ser distinta. Tal vez allá en el mundo eras alguien mujeriego, que mirabas a cada mujer que pasaba, pero ya ahora en Cristo ya no debe ser así. No te rebeles, no des cosas contra el aguijón. Tal vez eras una persona resentida que odiabas a alguien, que guardaba rencores contra alguien, pero ahora en Cristo debe ser distinto, diferente. No te rebeles contra algo más fuerte. Cumple la voluntad de Dios. Cumple la voluntad de Dios. No des cosas contra el aguijón, porque hay cristianos que luego odian a cierto familiar, cierto, y así quieren que Dios los bendiga, van y presentan su ofrenda. Y acuérdense que Dios lo primero que ve es tu corazón. Eres distinto, eres diferente. Quiero que se ponga de pie ahorita y vamos a orar. Aleluya. Usted sabe por lo que lucha, usted sabe lo que se le ha resistido Dios, usted sabe lo que Dios le ha venido hablando, usted lo sabe. El día de hoy, no te resistas, no des cosas contra el aguijón, ríndete a Él. Está bien, Señor, aquí solo ríndete a Él. Y mira la victoria que Él va a hacer. No te resistas. Y vamos a orar. Vamos a decir a los muchachos que pasen a tocar algo y tenga usted un momento de comunión con Dios. Hable con Él, platique con Él. Apaga